Sí, Miss, es Ángel el que va a empezar, Miss. Ángel, cámara. Ángel. Ángel, ¿está Ángel ahí? Pero que Ángel no tiene... Sí, de lo que prender la cámara. Vamos, Sí, Ángel. hola, no puedo prender la cámara. ¿Por qué, Ángel? Razones. Bueno, pues comienza entonces. Buenas tardes. El día de hoy llevaremos a cabo el tema de eutanasia con 4 especialistas en el tema. Tenemos a la doctora Paula Sunseri, la doctora Amy Hernández, el doctor Daniel Roland, consejera social Génesis Urbina y el consejero social Diego Matuti. Y mi persona como coordinador en este momento quisiera preguntarle a la consejera Génesis Urbina que nos explique qué es la eutanasia. Está bien. Bien, la eutanasia es la acción u omisión de una acción que provoca la muerte de una persona en una enfermedad incurable para evitar sufrimiento físico y psicológicos. En ocasiones se habla de la eutanasia, en otros términos como suicidio asistido. Aunque en términos estrictos, el suicidio asistido es la muerte de una persona provocada por ella misma de manera voluntaria y activa, pero utilizando los medios o la información necesaria sobre los procedimientos proporcionados por otra persona de forma deliberada. En mayo de 2018 se debatió en el Congreso de los Diputados español una proposición de la ley para legalizar, en determinados casos, la práctica del suicidio asistido y de la eutanasia e incluirlas como una presentación más de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. O lo que es lo mismo, despenalizarlas y regularlas. Actualmente, la legislación española no las permite. Con esta proposición de la ley, lo que se pretende modificar en el fondo es el actual Código Penal, concretamente el artículo 143, para que los cooperantes de manera directa o indirecta que participan en la ayuda a una persona que ha pedido morir de manera expresa, libre e inequívoca, queden exentos de cualquier responsabilidad. Se dice repetidamente que la eutanasia tiene que ser legislada, como cada uno es dueño de su vida y puede decir, por tanto, cuánto poner fin a la misma. Sostienen los defensores de la eutanasia que esta surge de decisión individual y por eso pertenece a ámbitos exclusivamente personales. Gracias por el aporte. Doctor Daniel, ¿en qué países ya es legal la eutanasia? Coméntenos sobre esto. La eutanasia lleva tiempo legalizada en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, algunos estados de Estados Unidos, Canadá, Colombia y Australia. Y los resultados consecuencia de la evaluación efectuada aportan elementos importantes para el debate y contribuyen a desmentir argumentos en contra, como el de la pendiente deslizante, merced a la cual estas prácticas se aplicarían a personas vulnerables. En todos estos casos se han puesto en marcha mecanismos de control que garantizan que no se produzcan abusos en su utilización. El argumento poderoso a favor de la eutanasia es permitir al paciente poner en término a sufrimientos innecesarios y degradantes que no le permiten llevar una vida digna, sino de dolor y agonía, situación que atentaría contra el libre desarrollo de su personalidad y su dignidad como una persona humana, evitando así ser sometido en un encarnizamiento terapéutico.
terapéutico. Ante los avances de la ciencia médica y el deseo de los médicos de mantener con vida a un ser sin esperanza de recuperación, de esta manera es como surge la necesidad de legalizar la eutanasia a efecto de aprobar el ejercicio de una muerte digna bajo condiciones estrictas que impidan su abuso. El que se legalice la eutanasia y el suicidio asistido no obliga a nadie, solo permitirá que las personas que así lo desean se les reconozcan y respeten sus derechos. Las y los profesionales sanitarios que no quieran verse involucrados en este acto pueden declararse libremente como objetos de conciencia. Una vez que lo anuncien previamente y se inscriban en un registro que es necesario articular para ello. Es la única manera de evitar que siga sufriendo en la fase final de la vida y que podamos decidir libremente sobre nuestra muerte. Gracias por darnos esta información. Ampliemos un poco más sobre el tema, por favor, consejero Diego Matute. Ok. Este es un método por el cual el paciente con alguna enfermedad terminal que está pasando por un sufrimiento insoportable pueda morir con dignidad y tranquilidad sin tener que prolongar más un sufrimiento inútil que solo termina por degradar su condición física, moral y espiritual. Pero es correcto que los médicos o cualquier persona que ponga fin de la vida, una persona en fase terminal con grandes sufrimientos, si así lo pide el enfermo. En este último interrogante nos hace plantearnos el enfermo hoy día. Con el avance de la medicina, concretamente de la unidad de dolor, parece grandes sufrimientos a la hora de morir. En este contexto, el médico tiene que acceder siempre a la petición del enfermo, con todos los principales argumentos que se utilizan a favor de la eutanasia son A, toda persona es autónoma. B, personas que tienen derecho a decidir sobre su vida. C, la falta de calidad de la vida que tiene. La falta de calidad de vida que conllevan algunas enfermedades. D, no es justo someter al hombre a circunstancias dolorosas cuando se tiene el poder de evitarlo, pero estos argumentos omiten las implicaciones sociales que tiene la eutanasia. Muchas gracias. ¿Usted qué piensa, doctora, sobre esta ley? Como principal punto de vista, la eutanasia mata, aunque sea con permiso de la víctima, aunque se ejerza con mayor o menor grado de consentimiento, pero mata. En realidad, la eutanasia es un tipo de homicidio o de suicidio, según cómo se establezca. Hago una pregunta a toda la audiencia. ¿La muerte, matar como sistema legal, puede ser la solución a un problema humano? Como siguiente punto, la eutanasia no sirve para evitar el sufrimiento. Hay que pensarlo bien, la muerte siempre es dolorosa, incluso cuando es programada. Este dolor es visible para los demás o en otras ocasiones solo es interno, lo experimenta la conciencia. Además, la eutanasia es irreversible. Sí, Sofía, le doy la palabra a Sofía. Bueno, yo solo estoy un poco a favor de la eutanasia, siendo que sé que es algo lamentablemente, algo bastante lamentable por mucho de que tenga el consentimiento de la víctima a la cual se le va a practicar la eutanasia, pero sinceramente siento que es mucho mejor si alguien está como en un coma o cosas así, se le debería practicar la eutanasia en lugar de mantenerlo en el estado en el que está por mucho más tiempo, teniendo la esperanza de que se vaya a mejorar. Sí, está bien, comprendo. Gracias por tu comentario. Continuando, la eutanasia es irreversible. Una persona puede, bueno, un ejemplo que la persona puede estar en un estado de depresión o ser empujada por ella, por su entorno durante un cierto tiempo, un mes, 2, 3, indefinido, ¿no? Si en este tiempo solicita que acaben con su vida, lo habrá hecho en una condición en la que no era ella misma, pero será tarde, ya estará muerto.
La ley, si se aprueba, establecerá 30 días entre petición y muerte, demasiado poco para vencer la depresión. La eutanasia no es consecuencia de la libertad, sino que es su víctima. Está ampliamente documentado que la causa fundamental que impele a buscar la muerte no es la enfermedad terminal o una gran incapacidad funcional, sino la falta de reconocimiento humano y la soledad. Sentirse un algo que sobra, que es una carga o una molestia para su familia, por ejemplo, que es ignorado o bien que está solo. Terriblemente solo es esto sobre todo lo que crea las condiciones para desear morir. La gran tarea de nuestra sociedad ha de ser reconstruir el conocimiento y el acompañamiento. Esa sí es una actividad humana y no la muerte. La eutanasia legal favorece el suicidio. Una ley o sociedad con eutanasia considera que la muerte provocada puede ser la solución para los problemas y cargas de la vida. Eso es un peligro para los que sufren ideas de suicidio, ya que normalizan esta práctica. La eutanasia busca aliviar los costes del Estado en sanidad y pensiones. En la contrapartida real a la falta de nacimientos, muchos ingenuos aún piensan que los motivos son beneficios, cuando todos los datos advierten que los gastos en sanidad crecen porque aumenta la población en edad avanzada, que sufren enfermedades crónicas complejas cuando saben que las pensiones no alcanzan y cada vez hay menos jóvenes para trabajar. La eutanasia se convierte en la medida fácil de los poderosos para cuadrar el presupuesto público sin aumentar los impuestos. La eutanasia es para eliminar pobres. Los ricos no utilizan la eutanasia o bien la emplean en mucha menor medida que los demás. Porque ¿qué porcentaje de gente de altos ingresos la utiliza en los países donde ya es legal? Casi nadie. No solo eso, como pueden pagárselos, los ricos acuden a hospitales privados que les garantizan buenos cuidados paliativos y que en ningún caso se les aplicaría la eutanasia. La eutanasia acaba siendo más bien una medida que afecta sobre todo a gente con pocos recursos económicos. La eutanasia legal, puesto que vivimos en una economía de mercado, enseguida se convierte en un negocio. Una vez se legaliza, aparece un complejo entramado de médicos, personal de enfermería y abogados que se dedican a ella. Es su principal negocio el afán de lucro de las personas. Presionará inevitablemente para condicionar la tutela de los derechos de los pacientes. Y como último punto, la eutanasia legal presiona a los doctores y a todas esas personas con una mentalidad que deben de cuidar menos y deben de matar más. Por un lado, el deber del que quiere morir para con sus personas queridas y la sociedad queda absuelto. Y por otro, el deber de cuidado queda reducido por la posibilidad de dar una solución que se presenta como viable y legal. Muchas gracias. Agradezco la información. Doctora Paola, ¿qué pasa con los derechos de estas personas? Ok. El tema de la eutanasia en las personas es un tema que suscita posturas encontradas. Cada país tiene su propia legislación en torno a este asunto. Se suele hablar de derecho a morir con dignidad y evitar mayores sufrimientos como principales argumentos para defender la eutanasia. Me parece una reforma obligatoria la de despenalizar la conducta de terceros o que colaboran o auxilian a quienes manifiestan libre y expresamente que desean la muerte mediante la eutanasia o el suicidio asistido, con todas las garantías para que podamos constatar que se trata efectivamente de un acto libre de sujeto que decide optar por esa muerte decente, digna, una buena muerte. Eso supone, a mi juicio, reconocer el derecho a la eutanasia y el suicidio asistido. Obviamente, si no se planteara como un derecho, cabría una vía más sencilla, la de modificar el supuesto de penalización. Es probablemente el camino más sencillo a seguir, o al menos el primer paso. Pero estoy convencida de que como quiera que se impone una reforma constitucional por muchas otras razones, debería aprovecharse por el objetivo más garantista, el aprovechar expresamente semejante ocasión para establecer el reconocimiento del derecho a la eutanasia como un derecho constitucional. Además, se hace demasiado para retrasar la muerte y demasiado poco, y tarde para aliviar el sufrimiento. Es una irresponsabilidad legislar la eutanasia porque hay una insuficiencia de atención a paciente al final de sus días y también una falta de formación del médico en cuidados paliativos. Y la sociedad y la medicina pueden ofrecer algo más que anticipar la muerte. Muchas gracias.
En conclusión, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Si es así, su decisión, sabiendo que hay personas que no están de acuerdo con este tema y respetando la decisión y opinión de cada persona. Ok, gracias. Obtuvieron bastante información, ¿verdad? Estuvo pues muy buena su exposición. Y así pues vamos a continuar con el siguiente grupo. Antes, una reacción ahí para los compañeros, ¿verdad? Vamos a ver, démosle ahí unas palmaditas, todos. Y hoy sí quedamos con el siguiente equipo. Ok, Miss, ¿me puede dejar compartir pantalla? Listo. Gracias. Ok. Muy buenas tardes, mi nombre es María José Fellner, yo soy la moderadora del grupo número 2 de los problemas sociales. Hoy vamos a estar hablando sobre los problemas sociales. Hemos dividido estos entre 3, el racismo, el sexismo y el machismo. No, perdón. El racismo, el machismo y la xenofobia. Vamos a proceder con el primer tema y que será el racismo, presentado por Catherine Bautista y José Manuel Zúñiga. Voy a hacer una ronda de preguntas a cada participante y luego los demás participantes van a poder dar su opinión al respecto. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, Catherine Bautista y José Manuel Zúñiga. Vamos a hacerles una ronda de preguntas y quiero que respondan de una forma breve pero detallada. Okay. ¿Qué es el racismo? Me podría decir Catherine Bautista y procede José Manuel Zúñiga. Okay. El racismo es un tipo de discriminación que puede provocar una persona o un grupo de personas que siente odio hacia otra por sus características o por sus cualidades distintas. Puede ser su color de piel, su idioma e incluso su lugar de nacimiento. El racismo es el rechazo a la gente, por ejemplo, de color, como dijo mi compañera Catherine, su lugar de nacimiento o sus cualidades. Es el rechazo de la persona porque no la acepta, porque no es igual a ella o no tiene sus mismas ideas también. Muchas gracias. Bueno, me gustaría escuchar opiniones al respecto del racismo de nuestros otros especialistas que están en nuestro grupo. ¿Tienen alguna opinión al respecto del racismo? Sofía. Bueno, mi única opinión acerca del racismo es que básicamente, mayormente en sus casos se basa a la discriminación hacia la gente por su color de piel, lo cual podría provenir por cómo eran tratada la gente de color hace tiempo atrás y eso simplemente siguió quedando hasta el día de hoy. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Países en los que es más prominente el racismo. Va a empezar José Manuel Zúñiga y luego va a procederle Catherine Bautista. José Manuel Zúñiga, países en los que es más prominente el racismo. ¿Me podría decir, por favor? En primer lugar sería Estados Unidos y en segundo lugar sería, a veces, es el Reino Unido. Muchas gracias. Catherine Bautista, por favor, continúe con la pregunta. Que uno de los más prominentes es la República Checa. La Universidad de Harvard posicionó a esta nación como una de las naciones más racistas en toda Europa. Como dijo anteriormente mi compañero José Manuel, está Reino Unido. Esta es una de las naciones más racistas en todo el mundo. Esto es provocado por el referéndum desde el principio, el antes y hasta el después. El referéndum es un procedimiento jurídico por el que se da la votación popular por ley o por un asunto de gran importancia para una nación.
los descendientes afroamericanos sufren desde muy temprana edad de esta discriminación y esto empieza desde sus escuelas hasta sus comunidades. Muchas gracias por sus opiniones. La siguiente pregunta es, ¿qué opina del racismo? Va a empezar Catherine Bautista y luego le va a proceder José Manuel Zúñiga. Catherine Bautista, ¿me podría decir cuál es su opinión sobre el racismo? Creo que el racismo es una discriminación que no debería existir. Desde el principio de los tiempos empezaron a fomentar esta discriminación y creo que esta discriminación es una discriminación muy boba, por decirlo así, por las personas no aceptar cómo son las otras personas solo por sus características o por su nación, por su nacionalidad. Creo que en este punto estoy en contra de esas personas que hacen racismo solo por ser diferentes a ellos. Mi opinión sobre el racismo es que igualmente, como dijo mi compañera Catherine, es algo que yo tampoco creo que no debería existir y desde el inicio se ha explotado así en la historia y también, ¿cómo decirlo? Es algo, sí, es bobo, pero algo que yo diría que tendrían que hacer es enseñarles de, si es preferible desde la casa, si se puede, desde pequeños, que no se tiene que hacer esto. Y segundo, también si se puede desde la escuela empezarlo, a medirlo. Muchas gracias por sus opiniones. ¿Alguno otro de mis compañeros de grupo les gustaría opinar al respecto del racismo? Sí, Sofía. Ah, lo siento. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué medidas cree que se pueden tomar al respecto del racismo? Lo siento que ahí cometí un error en la pregunta. Va a empezar José Manuel Zúñiga y luego le va a proceder Catherine Bautista. José Manuel Zúñiga, ¿qué medidas cree que se pueden tomar al respecto del racismo? Como dije en mi respuesta anterior sobre mi opinión, las medidas sería enseñar desde pequeño, sería en la escuela normalmente y preferiblemente desde la casa, pero también, ¿cómo decirlo? En la sociedad, en las comunidades, probablemente sería, digamos, si uno tiene amigos, digamos, que no te discriminan, si es que sufres de esto, decirles que tus amigos le digan al resto de las personas y que lo vayan infundando en el resto de las personas, diría yo. Muchas gracias, muy buen punto, Josué. Catherine Bautista, por favor. Bueno, las medidas que creo que las personas deberían, algunas personas se manifiestan lo que ellos piensan por medio de los golpes o por medio del habla, o sea, las personas a veces ofenden a las personas con palabras que son incorrectas y creo que con medida de respeto debería pararse eso. Tal vez algunas personas puede ser que piensen cosas sobre otra persona, pero creo que no deberían expresarlas de esa manera, de manera agresiva. Y creo que las personas deberían respetar a las personas y primero saber primero saber la situación de las personas antes de juzgarlas. Muchas gracias, Catherine. Como ya saben muchos, el racismo se experimenta a una edad muy temprana para jóvenes de color. Entonces me gustaría saber cómo afecta a la juventud que lo sufre el racismo. Va a empezar Catherine Bautista y luego le va a proceder José Manuel Zúñiga, por favor. ¿Cómo afecta a la juventud? Esto puede afectar en varias formas, se puede manifestar en varias formas, en que las personas pueden sentirse inseguras y también inseguras en cualquier parte que ellos vayan, inseguras si están rodeados de personas.
por esto es lo que les puede provocar este temor a la hora de tal vez comunicarse con las personas. Y ese temor que les da porque no saben, ellos creen que todas las personas son así y les dan un papel diciendo que son buenas, unas personas son buenas y que las otras son malas. Les dan a saber que tal vez de su mismo color son buenas y de diferente color son malas. A veces pasa eso durante la etapa de las personas. Josué, por favor. Yo diría que afecta a la juventud más mentalmente, principalmente en sí. ¿Por qué? Porque puede que primero que incita al suicidio por tanta inseguridad. Segundo, puede que pueda convivir con ellos, pero cuando crezca, crea un odio y también puede incrementar el crimen. Y por ese crimen, por su color, la gente después empieza a discriminar más a la gente de color. Muchas gracias, me parecen muy buenos puntos de vista. ¿Alguien más que le gustaría comentar al respecto? Axel, ¿te gustaría comentar? Bueno, lo que escuché, pues me parece en la juventud, eso le puede causar como racismo a las personas, o sea, solo porque ser de color no significa que uno le pueda hacer racismo a alguien, porque es una tontería, porque cualquier persona tiene defectos por personalidad, porque nadie es perfecto. Muchas gracias, Axel. Vamos a continuar con el siguiente tema. Muchas gracias por su atención en este tema. El siguiente tema es la xenofobia, presentado por Sofía Quesada. Sofía Quesada, buenos días. Buenas tardes, perdón. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de la xenofobia. La primera pregunta que hicimos en la presentación sería ¿qué es la xenofobia? Mayormente es conocida usualmente porque como otro tipo de discriminación parecida al racismo, que es básicamente el rechazo hacia los extranjeros, la gente que vive en otros países. Usualmente este tipo de discriminación no es muy tomada en cuenta, ya que es un poco difícil de creer que haya gente que pueda discriminar a otras solo por el lugar en donde nacieron y ahora andan en otro país diferente. Pero esto usualmente se ha mostrado en diferentes redes sociales, se ha divulgado, pero mucha gente no le presta atención porque sienten que es un tema al cual no se le tiene que prestar mucha atención. Muchas gracias, Sofía. Muy buen punto. Gracias por explicarlo bien. Siguiente pregunta. ¿En qué países es la xenofobia más prominente? ¿Me podría decir, por favor? No pude hallar muy bien información de en qué países es más prominente, pero hay países en donde se es ilegal el ser xenofóbico, donde se tiene que pagar una multa o incluso esa persona puede ser llevada a la prisión. Usualmente esos serían países hispanohablantes, como por ejemplo España, Colombia, México. Son los que más resaltan en listas de los países donde la xenofobia es un delito o junto con cualquier tipo de discriminación. Muchas gracias, Sofía. Siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de la xenofobia? Mayormente opino que la xenofobia es justo como Catherine había dicho su opinión con el racismo, es algo bastante ridículo. Usualmente la xenofobia junto con el racismo puede venir por
por el hecho de proteger una nación, al no querer que más gente venga a su territorio, sino que se queden en el país donde nacieron. Pero sinceramente me parece algo bastante ridículo, porque puede que haya gente a las que les interese esos países y quieran saber más de su cultura y de paso quieran conocer cómo es realmente en lugar de solo basarse de imágenes de internet. Pero esta gente solo lo único que quiere hacer es alejarlos sin ninguna razón aparente. Muchas gracias, Sofía. Muy buen punto de vista. ¿Qué medidas cree que se pueden tomar al respecto de la xenofobia? Bueno, una medida sería básicamente, junto con los demás tipos de discriminación, enseñarlo en las escuelas y en los hogares, que la discriminación es algo que está básicamente mal, que puede llegar a afectar a las personas de manera psicológica, es el que las discriminen, porque incluso hay gente que llega a tal punto de discriminación que cometen homicidios a esas personas, o incluso las discriminan tanto que las pueden llevar al suicidio. Lo siento, moví el mouse ahí. ¿En qué país es ilegal ser xenofóbico? Sé que mencionaste antes, pero ¿podrías hablar un poco más en detalle al respecto? Bueno, según había investigado, en Europa se había puesto una ley en la cual se tenía que, ¿cómo lo digo? En la cual, bueno, al margen de la consideración ética, la xenofobia es un delito en varios países. Numerosos estados tienen como delito las conductas racistas y xenófobas. La Comunidad Europea aprobó en el septiembre del 2008 una ley contra el racismo y la xenofobia, teniendo los países miembros un plazo de 2 años, solamente 2 años, para adaptar sus legislaciones a la ley. Muchas gracias, Sofía. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es el último, pero no por ser el último, es el menos importante. El siguiente tema es el machismo, presentado por Axel Abraham y John. Buenas tardes, María José, Axel y perdón, María José, perdón que lo interrumpa, está muy excelente su exposición. El detalle es que solo tenemos, no sé si podrán abarcarlo en 2 minutos. No sé si si se acaba el tiempo, volveríamos a ingresar por lo menos unos 5 o 10 minutos para concluir. ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces, todo el grupo tiene que ingresar, todo el grupo, los 2 grupos, solamente unos 10 minutos, ¿verdad? Unos 5 minutos. Con respecto al Unos grupo que 5 esté minutos va a tardar esto. Unos 5 minutos más va a tardar. Sí, Miss, ya vamos a terminar, solo faltan un poco. Ok. Bueno, continuando, el machismo presentado por Axel Abraham y John. Muy buenas tardes, Axel y John. Bueno, les voy a hablar sobre el machismo, como la pregunta. ¿Qué es el machismo? Bueno, el machismo es como el hombre que dice, yo mando aquí y le puede quitar los derechos a la mujer que pueda opinar, y al final la mujer queda sin derechos y el hombre puede hacer lo que quiera, y eso conlleva al abuso también. John, ¿me podrías decir qué es el machismo? Los países que puede ver el machismo puede venir de problemas desde la infancia, creer que son superiores desde pequeños que una mujer, que no tengan derechos sobre ella. Ellos tienen derechos sobre ellas y que las mujeres solo pueden servir como objetos, como ellas solo pueden hacer los quehaceres del hogar, mientras que el hombre no puede hacer nada. Prácticamente ellos piensan que las mujeres son sus sirvientas. Muchas gracias, John. Muy buena descripción de lo que es el machismo. Siguiente pregunta. ¿En qué países es el machismo más prominente? Me gustaría que John me respondiera y luego procede a Axel Fonseca. El machismo en los países más prominentes pueden ser, uno de ellos, en la tasa que más hay, es